empieza la carrera por las presidenciales del 2024. El anuncio de Donald Trump eleva las posibilidades de que Biden opte la reelección. La Casa Blanca activa un plan para contrarrestar la campaña del magnate, el Partido Republicano dividido tras la decepción de las elecciones legislativas, recibe la candidatura con bastante escepticismo e incomodidad. Donald Trump llevaba el martes por la noche unos 20 minutos de discurso con el que, siguiendo el guión de su propia película de suspenso, anunció que se presentará de nuevo a las elecciones presidenciales del 2024. Fue entonces cuando Joe Biden, su viejo y quizás futuro contrincante, lo acusó en Twitter de haber defraudado a Estados Unidos. El mensaje iba acompañado de un video cuidadosamente editado que responsabilizaba al expresidente de manipular la economía en favor de los ricos, hundir al empleo, alentar el extremismo y atacar la sanidad y perseguir la interrupción del embarazo. La sincronía entre el discurso de Donald Trump, un fatigoso, pesimista y airado devaneo de más de 60 minutos pronunciado en su mansión en Mar-a-Lago, en el que prometió devolver la grandeza a América, y la reacción del presidente que en esos momentos estaba en la cumbre del G20 de Bali, enfrascado en la gestión de la crisis provocada por el lanzamiento de un misil sobre Polonia, hizo pensar que Biden tenía un plan. A nadie, mucho menos a la Casa Blanca, pudo coger por sorpresa el anuncio. Donald Trump lleva meses señalando el camino de sus intenciones y había dejado claro que no pensaba escuchar a quienes, entre sus colaboradores, familiares y miembros del Partido Republicano, trataron de convencerle en los últimos días que no era momento de lanzar su carrera hacia el 2024. La decepción electoral de los suyos, le decían, aún está demasiado fresca y todavía queda la celebración de la segunda vuelta que decidirá en Georgia el 6 de diciembre el último escaño en el Senado. Incluso a falta de eso, la Cámara Alta ya de los demócratas la baja ya el día miércoles por la noche en manos de los republicanos, pero la ventaja es mucho menor de la esperada, en gran parte por la sombra que sobre la campaña proyectó Trump al apoyar a candidatos inexpertos y extremistas en los estados claves que han dado el Senado a los demócratas. Pocas horas después del evento en Palm Beach, Florida, The New York Times también preparó para la eventualidad, publicó una historia en la que detallaba un plan urdido durante meses por la Casa Blanca para reaccionar a la tercera candidatura presidencial de Trump, que llegue inusualmente pronto. Aún faltan 2 años para las elecciones, pero el magnate confía en que su último truco le ayude a sortear algunos de los muchos embrollos judiciales y fiscales en los que anda metido por sus negocios por los papeles clasificados que halló el FBI en precisamente Mar-a-Lago y por sus implicaciones en el ataque a la Capitol el 6 de enero. Los funcionarios del Departamento de Justicia ya han dejado claro que nada cambia para ellos el anuncio de la candidatura de Donald Trump. Entre los puntos de ese plan, que arrancó horas antes de la cita en Mar-a-Lago con el lanzamiento de un web oficial para glosar los logros de la administración de Biden, figura continuar con el mensaje, que se demostró exitoso en las últimas elecciones legislativas, de que apoyar al magnate representa un peligro para la democracia. También trabajarán en contrarrestar la desinformación y los ataques del expresidente. Ambos siguieron el martes con un discurso plagado de exageraciones, medias verdades y mentiras completas, en el que este dijo: el declive de nuestro país está forzado por Biden y los lunáticos de la izquierda radical, que están dejando a nuestro gobierno directamente a la altura del betún. No está claro aún si entre estos puntos figura el proyecto de Biden, que este domingo cumple 80 años, de presentarse de nuevo a las elecciones. Los colaboradores del presidente cuentan con que la posibilidad de enfrentarse de nuevo a Donald Trump alentará sus ganas. Biden siempre ha dicho que la idea de neutralizarlo fue lo que llevó a presentarse en el 2020 y se enorgullece de haber sido el único capaz de derrotarlo. En una comparecencia la semana pasada para felicitarse por los resultados de las legislativas, el líder demócrata dijo que su intención era presentarse de nuevo, pero que esa es una decisión familiar que aplazará hasta el año próximo. También habló sobre el principal enemigo en casa de que le ha salido a Donald Trump, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que será divertido ver cómo pelean, dijo Biden. DeSantis se reunió a puerta cerrada con miembros de su partido mientras Donald Trump hablaba con sus seguidores. Antes, aquel había pedido a la prensa que comparara sus espectaculares resultados en Florida con el rendimiento de los candidatos
apoyados por el magnate, no es el único que en el partido se haya quitado la careta y se ha plantado sin miedo ante Donald Trump, que sigue teniendo un enorme ascendente sobre los simpatizantes republicanos. Un 40% lo apoyaría, según las encuestas, y los asistentes a sus multitudinarios mítines se comportan a menudo como miembros de un culto acostumbrados a crecerse cuando menospreciaban a sus líderes. Las reacciones de las últimas horas entre los suyos ha sido de su hija Ivanka Trump, que le ha dejado claro que mejor esta vez no cuente con ella para la campaña, hasta Jeb Bush, que destacó la falta de energía del discurso de Mar-a-Lago y lo llamó somnoliento Donnie, al hilo del monte para Biden que Donald Trump, Sleepy Joe o Mike Pence, su vicepresidente, está dicho, aprovechando que está de promoción de su libro de memorias. Tendremos mejores opciones para el 2024. Es cierto que el partido anda metido en otras urgencias fratricidas tras escoger el martes a Kevin McCarthy como candidato a presidir la Cámara de Representantes. Los republicanos renovaron la confianza en Mitch McConnell como su líder en el Senado, puesto que ocupa desde el año 2007. McConnell, que ha estado en la diana en los buscadores de responsabilidades por el fiasco electoral durante 2 días, se enfrentó a la oposición de última hora del senador por Florida, Reed Scott, en un levantamiento que demuestra el delicado momento que viven los conservadores en el Capitolio. La prensa, por su parte, ha dado señales de haber aprendido ciertas lecciones del pasado. El adictivo espectáculo retransmitido al minuto que Donald Trump ofreció durante la campaña del 2016 contribuyó indudablemente a su triunfo. Los diarios nacionales recibieron el anuncio el día martes con mesura y recordaron el historial del candidato, 2 impeachment, juicios políticos y un llamamiento a la insurrección el 6 de enero que acabó en violencia. Los grandes canales informativos de la televisión por cable se negaron, por su parte, a retransmitir el discurso al completo. Así evitaron la difusión de falsedades sobre el cambio climático, la frontera con México o el desempeño de la economía durante la administración anterior. La habitualmente fiel Fox News cortó la retransmisión una vez el anuncio presidencial. Lo mismo hizo la CNN, más a la izquierda MSNBC ni siquiera compartió la señal en directo. En su lugar dio una entrevista con la reelegida gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, que también suena como candidata a la Casa Blanca. Aunque el caso más asombroso fue el del New York Post, el tabloide propiedad de Rupert Murdoch, otro que parece dispuesto a soltar amarras con el magnate que encumbró, dio la noticia en su edición impresa, en página par en una media columna sin firmar, en la que en tono de mofa hablaba del movimiento sorpresa que ningún oponente pudo anticipar. La frenética carrera de Estados Unidos para analizar los hechos tras la caída de un misil en Polonia. El presidente Joe Biden estaba dormido al otro lado del mundo cuando sus asesores lo despertaron en medio de la noche con noticias urgentes. Un misil había golpeado Polonia y habían perdido la vida 2 personas. A las 5:30 am, hora local en Bali, donde el presidente asistía a la cumbre del G20, Biden, todavía con una camiseta y pantalones de color khaki, estaban hablando por teléfono con su homólogo polaco, Andrzej Duda, en busca de claridad sobre desde dónde se había disparado realmente el misil, un hecho crítico debido a las implicaciones potencialmente nefastas de un ataque con misil ruso contra un aliado de la OTAN. El secretario de Estado Anthony Blinken, que viajaba con Biden, también había sido despertado con un golpe en la puerta por su ayudante alrededor de las 4 am hora local con la noticia de la explosión, dijo un funcionario estadounidense. Noticia que la mayoría de los funcionarios estadounidenses solo descubrieron a partir de informes públicos y conversaciones con funcionarios polacos. Blinken y sus asesores de seguridad nacional, Jake Sullivan, hablaron con sus homólogos polacos y se unieron a Biden para la llamada con Duda. Los funcionarios polacos comenzaron a escuchar acerca de una posible explosión en la aldea fronteriza oriental de Przeworsk alrededor de las 10 am del día martes a las 11 pm de Bali, dijeron las fuentes, y la información comenzó a filtrarse públicamente y se informó a los aliados alrededor de las 1 pm o 2 am en Bali. A medida que avanzaba la mañana allí y llegaban más información de inteligencia, quedó claro para los funcionarios estadounidenses
que examinaban los sistemas de inteligencia basados en satélites y hablaban con sus homólogos polacos que el misil que cayó en una granja polaca en el extremo este del país parecía haber lanzado por Ucrania.